Hola, mi nombre es Jaime Trujillo y actualmente curso el octavo cuatrimestre de la carrera de Ciencias de Comunicación en Unitec Plantel Cuitláhuac. El día de hoy, por motivo de la entregable final de la materia de legislación de medios de comunicación, voy a explicarles o hablarles un poco sobre la Ley Federal del Derecho de Autor, que si bien no es mi ley favorita, porque pues ¿quién tiene una ley favorita? Es una que me interesa mucho, pues a mí me gustaría convertirme en guionista o en escritor de contenido audiovisual o literario, y obviamente me gustaría que se respetaran mis derechos y los de mis obras. Digo, a nadie le gustaría que alguien más adjudique tu trabajo, ¿estamos de acuerdo? Pero bueno, vamos a empezar. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación e inscrita en el artículo 28 constitucional el 24 de diciembre de 1996 por el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, aunque por algún motivo no entró en vigor hasta el 25 de marzo del siguiente año. Esta ley consta de 238 artículos y es regida por la SEP y coordinada y aplicada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Esta ley es de orden público, interés social y válida en todo el territorio mexicano y tiene por objeto el proteger los derechos de los autores de algún contenido original o manifestación artística. Conlleva la copia, la edición, la adaptación o distribución de la obra. Las obras protegidas pueden ser de 4 tipos. La primera, según su autor. Es decir, que ya sea un autor conocido por su nombre, por un seudónimo o totalmente anónimo. O según su comunicación, es decir, divulgadas de cualquier manera y a través de cualquier medio, o no divulgadas. Digo, que tú crees una obra y no la explotes económicamente o no la saques al mundo, no quiere decir que esta obra deje de ser tuya. 3, según su origen, ya sean primigenias, o sea, creadas de origen, totalmente desde cero, o derivadas, es decir, aquellas que son adaptación, traducción o transformación de una obra previa. Y 4, según los creadores que intervienen, ya sean individuales o grupales, quiere decir que haya más de un autor, 2, 3, 4, los que sean. Pero bueno, las obras son protegidas desde su concepción, desde que son fijadas en un soporte material o digital y pueden ser percibidas a través de los sentidos, ya sea vista, oído, tacto, lo que sea. Y deberán ostentar la expresión derechos reservados seguidos de la C en ese circulito que yo sé que todos hemos visto alguna vez en algún producto. Pero bueno, un autor es la persona física que ha creado una obra o manifestación artística. Es decir, literatura, música, con o sin letra, teatro, danza, pintura, escultura, arquitectura, cine, TV, radio, fotos, lo que sea. Cualquier tipo de arte que transfiera un sentimiento. El autor tiene 2 tipos de derechos, ¿vale? El primero son los patrimoniales y el segundo los morales. Los patrimoniales corresponden al autor el derecho de explotar económicamente su obra. Pertenecen al autor, pero pueden ser cedidos, transferidos, vendidos o heredados, y dan al titular el derecho de recibir una compensación por el uso de la obra y el de autorizar o prohibir cualquier reproducción, publicación, edición que se le vaya a hacer a la misma. Son vigentes durante la vida del autor y 100 años después de su muerte o 100 años a partir de que fueron divulgadas. Después de ese tiempo pasan a ser de dominio público y pueden ser usadas libremente por quien sea. Esto son los derechos patrimoniales, aunque los derechos patrimoniales tienen ciertas limitaciones y las obras pueden usarse sin el expreso consentimiento de sus creadores con ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando es una cita de textos, cuando la reproducción es solamente parcial en algún tipo de medio de difusión precisamente para la promoción de la obra, o cuando su reproducción es para la crítica o investigación científica. Esto siempre y cuando no haya remuneración alguna y se dé el debido crédito al autor. Y los derechos morales pretenden proteger la personalidad del creador expresada a través de su obra y demostrar que él es el único que puede reclamarla y presentarla como suya.
nacen en el momento de la creación de la obra y, a diferencia de los patrimoniales, son intransferibles, irrenunciables y no tienen límite de tiempo. Por ejemplo, las obras de Shakespeare, que si bien ya son de dominio público porque tienen más de 500 años, pueden ser utilizadas o mencionadas por cualquiera, pero eso no quiere decir que dejen de ser de Shakespeare, ¿están de acuerdo? O por ejemplo las canciones de Michael Jackson, que si bien los derechos pertenezcan a las disqueras o a sus hijos y ellos reciban las regalías, no quiere decir que las canciones dejen de ser de Michael Jackson. Él las escribió y pasarán a la historia como suyas, ¿ok? Pero bueno, eso es todo, solo una embarradita de lo que pueden encontrar en los 238 artículos de esta ley, que la verdad es muy importante darle una checadita porque nunca sabes cuándo puedan estar violando tus derechos. Pero bueno, ha sido un placer, muchas gracias, mi nombre es Jaime Trujillo, hasta la próxima.